uno lo mueve, uno hace respiraciones, es pura energía. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Que esa energía alcance a la conciencia, o utilizar esa energía como un medio para reconocer la conciencia. Entonces estamos moviendo Shakti en dirección hacia Shiva. ¿Se entiende? Es lindo. Esto es, en otras palabras, la Kundalini. Todos hablan de la Kundalini. La Kundalini es Shakti. Kundalini Shakti, energía. El ascenso de la Kundalini en búsqueda de Shiva, de la conciencia. ¿Ya? Y de hecho esto tiene lugares en el cuerpo. Se dice, hay distintas corrientes, ¿ya? Pero se dice que Shakti está en la base de la pelvis, en el piso pélvico. Y Shiva está en la coronilla. Entonces, a través de la columna vertebral es que se genera todo este movimiento o este viaje energético ascendente, donde yo tengo que ser capaz de llevar la energía desde la base de mi columna hasta la coronilla. Y de esta forma voy a poder encontrarme con mi verdad. ¿Ya? Entonces, esto es desde una perspectiva de energética, ¿ya? Del trabajo energético que uno tiene que hacer para el desarrollo espiritual. Entonces, aquí entra como una parte más mística de todo lo que vamos a estar viviendo. ¿Bien? Es muy lindo, y ese es el viaje a través de los chakras finalmente, ¿cierto? Que hoy en día se habla mucho de los chakras también, pero es interesante ir siempre a la fuente, ¿cierto? A los textos antiguos, Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, ¿cierto? Que son textos que tienen miles de años y que nos hablan de este aspecto, cómo trabajar en los chakras, que son simbolismos, ¿ya? Los chakras son simbólicos, de alguna manera son diagramas que nos permiten entender algo que es como intangible, ¿cierto? Entonces es como hacer un mapa para que nosotros podamos tener más claridad. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle en la próxima clase, toda esta parte más energética, pero por sobre todo cuando estemos en el encuentro presencial, ¿ya? Entonces por eso es importante estas clases preliminares. ¿Bien? Bien, eso con esta diapositiva. ¿Se entiende? Es como un resumen, ¿se fijan? Bien, si van teniendo dudas o algo o alguna acotación, por favor, no duden en hacerla, ¿ya? Aquí también les pongo esto, para recordar, refrescar la memoria, porque cada uno tiene obviamente muchas cosas en la vida. Ha pasado una semana y de repente a uno se le olvidan algunas cositas, entonces es importante como refrescar la mente y desde ahí poder continuar. Centrémonos en un aspecto del cuerpo sutil que es la mente, ¿ya? La mente. La mente en sánscrito se conoce como Antahkarana. Eso se traduce como instrumento interior. El cuerpo físico se denomina Bahirkarana, instrumento exterior. Entonces, ambos son instrumentos, como ya lo dijimos. El cuerpo y la mente son los instrumentos ¿de qué? De la conciencia, ¿cierto? Pero el cuerpo es exterior y la mente es interior, ¿ya? Para definirlo. Entonces, el instrumento interno que todos nosotros tenemos. Y decíamos que esta mente está recibiendo constantemente estímulos de los 5 órganos de la percepción. ¿Se acuerdan? Decíamos, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel son nuestras ventanas. Son como las ventanas de nuestro ser. Es a través de los 5 sentidos que nosotros tenemos conocimiento del mundo. De hecho, los 5 sentidos en sánscrito se denominan Jnana Indriyas. Indriya significa órganos, Jnana, conocimiento. Entonces los 5 sentidos son los órganos del conocimiento. Son los que nos permiten conocer las cosas. Es lógico, ¿cierto? Necesitamos ver, escuchar, sentir a través de estas ventanas, antenas sensoriales. Pero todo aquello que tú estás percibiendo y que yo estoy percibiendo con los Jnana Indriyas es información que se dirige a la mente. Y en la mente ocurre todo lo que es el procesamiento de la información, ¿cierto? La mente gestiona la información que ingresa por los órganos de la percepción y eventualmente se gatilla una respuesta, ¿cierto? A través de los karma indriyas. Karma, acción. Indriya, órganos. Órganos de la acción. Entonces este es el ciclo, esta es como la vuelta que está ocurriendo todo el tiempo en nuestra vida. Percibimos el mundo, procesamos en la mente y actuamos, ¿cierto? Recibimos, procesamos, actuamos. Percibimos y actuamos. Por ejemplo, escucho algo, proceso y respondo, ¿cierto?
Siento un aroma, proceso, me da hambre y voy a buscar la comida. Miro hacia algún lugar y camino hacia ese lugar. Entonces todo es sensorial y motor. Sensorial y motor. ¿Cierto? Y los órganos de la acción son la boca, la voz, las manos, los pies, el ano y el órgano reproductor, que son a través de ellos que nosotros hacemos la mayor cantidad de acciones. La mayoría de las cosas las hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca o con nuestros órganos reproductores y con el ano. ¿Ya? Hacemos muchas acciones, son órganos de mucho karma, de mucha acción. Entonces esta es la vuelta, ¿cierto? Hace sentido, es interesante verlo así. Para refrescar también la memoria, cuando hablábamos de la mente, que es esta entidad, este órgano interno que se encarga de procesar toda la información, decíamos que la mente está conformada por distintas facultades. Y también, esto no lo vimos, pero también la mente tiene distintas dimensiones. ¿Ya? Una facultad mental se denominaba manas. ¿Ya? Para los fines de este retiro da lo mismo los nombres en sánscrito, ya no se los tienen que aprender. Simplemente yo se los digo, de repente a alguno le interesa aprendérselo, quizás ya se lo saben. Manas hace referencia al pensamiento y también a la emoción. ¿Ya? Manas. Y este es el aspecto de la mente que está como siempre encendido. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en la clase anterior que los pensamientos son muy repetitivos? ¿Ya? Tenemos más de 80.000 pensamientos diarios y el 80% de estos son repetitivos. Entonces la mente está todo el tiempo pensando. ¿Cierto? Ahora mismo todos nosotros estamos pensando en algo. La mente piensa porque es su actividad natural. Es como que la glándula tiroides secreta hormonas. Esa es su función. Y la función de la mente es pensar. Entonces es natural que piense. ¿Ya? De hecho, no tengo que buscar que la mente piense, que deje de pensar. Es normal que piense. ¿Bien? El tema es qué es lo que está pensando. A ver, que hay pensamientos que son destructivos, o que son dañinos para nosotros. Y esos los puedo de alguna manera ir transformando. Pero no le puedo pedir a la mente que no piense. Tener la mente en blanco, eso es como utópico. De hecho, con Yali hemos tenido la oportunidad de hablar con monjes, por ejemplo, que llevan, o con sadhus, que llevan años en su práctica meditativa. Y ellos nos dicen, tener la mente en blanco es como muy utópico. Quizás en pequeños momentos uno puede tener la mente sin pensamientos. Pero en realidad la mente va a pensar porque es su naturaleza. Y está perfecto que piense. ¿Ya? Y el pensamiento también se dice que es como un mono inquieto, un mono pequeño, muy inquieto que está saltando de rama en rama. ¿Ya? Allá en la India hay muchos monos y los monos son súper inquietos. Entonces es como muy similar, es como sentirse identificado con ese mono, ¿cierto? Donde todo el tiempo hay inquietud e intranquilidad en la mente. Y también dentro de manas tenemos la emoción, que es parte de lo mismo, porque si nos damos cuenta, las emociones son respuestas a pensamientos. Pero muchas veces los pensamientos ocurren tan rápido que no los percibimos. Son tan automáticos y tan rápidos que ni siquiera nos dimos cuenta. Pero me siento triste, o tengo miedo, o me siento ansioso. ¿Pero por qué? Porque algo estuve pensando, ¿cierto? Y que muchas veces quizás no fui capaz de detectar. Entonces, la emoción es la contraparte del pensamiento. El pensamiento se dice que es como una actividad hacia afuera y la emoción es una actividad hacia adentro. ¿Ya? Entonces yo pienso en algo y genero toda una cascada química que es una respuesta emocional a ese pensamiento. ¿Cierto? Entonces, es interesante. Si quiero tener emociones positivas, tengo que procurar tener pensamientos positivos. Y es como muy lógico entenderlo así, ¿cierto? Si pienso en cosas lindas, me voy a sentir feliz. Ahora, ¿cómo lo hago para pensar cosas lindas si mi mente piensa 80.000 veces al día? Bueno, hay una estrategia. Y le adelanto un poquitito. El pensamiento también se ve que es el elemento aire de la mente. ¿Ya? Porque los pensamientos son muy similares al aire en cuanto a cualidad. ¿Cómo es el aire? Es liviano, ¿cierto? ¿Cómo es el aire? Es irregular, impredecible. No sabemos hacia qué dirección se va a mover.
muy similar son nuestros pensamientos. Entonces hay un vínculo. Y ahora si uno se pregunta, ya, los pensamientos son como el aire, livianos, difíciles de controlar. ¿Cómo podría yo tener de alguna manera cierto control sobre mis pensamientos? Y aquí tenemos dos herramientas que son las más directas. La primera es la respiración. ¿Ya? La respiración también es aire. Entonces, si es que yo aprendo a respirar de forma correcta, me voy a dar cuenta que inmediatamente mis pensamientos van a responder. Se dice que son como un reflejo, en el sentido de que si yo respiro muy rápido, mis pensamientos van a estar más agitados. Si yo respiro más lento, mis pensamientos también van a calmar un poco su metabolismo, se van a tranquilizar. Bien, entonces, aprender a respirar, es todo un mundo la respiración. Y es muy paradójico que seamos todos adultos y, entre comillas, ¿cierto?, no sepamos respirar. ¿Ya? Obviamente sabemos, pero no de forma quizás terapéuticamente correcta. Y la otra forma de controlar los pensamientos, controlar entre comillas, ¿cierto?, es a través de los mantras. O, en otras palabras, a través de la repetición de afirmaciones positivas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, yo voy a estar ocupando mis pensamientos en cosas productivas para mí. Entonces, puedo repetir mentalmente frases que me hacen bien. ¿Cierto? Eso es un mantra. La palabra mantra se traduce como, o significa, herramienta para la mente, o protector de la mente. Entonces, el mantra es un protector, una herramienta, que nos permite tener la mente en una zona de seguridad. Entonces puedo repetir en mi mente, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y lo repito durante varias veces, varios minutos puedo estar repitiendo en mi práctica, soy feliz, soy feliz. Entonces de alguna manera no le doy espacio a otro pensamiento. Al menos durante 5 minutos. Y para eso se ocupan los malas, ¿cierto? Que son estos collares que de alguna manera sirven de cuentas para uno ir repitiendo ciertas afirmaciones. O si es que tienes ya una corriente, puedes repetir un mantra sánscrito, ¿cierto? Ahí va a depender de cada uno. Pero no es necesario que sea en sánscrito. Es simplemente entrenar la mente hacia lo positivo. Bien, entonces interesante, ¿ya? Los pensamientos. También dijimos que hay otro aspecto en la mente, que es el ahamkara. La palabra aham significa yo, aham, yo. Kara es crear. De ahí viene la palabra kriya o karma, ¿cierto? Como acción, creación. Entonces, ahamkara es la creación del yo. Entonces, es ese sentido del yo, de individualidad, que todos tenemos, y que es, en cuanto a elementos, el elemento tierra de la mente. Entonces, ¿cómo es la tierra? Densa, pesada y estable. ¿Bien? De manera similar es el ego dentro de nosotros. Súper denso, súper estable. ¿Ya? Es como muy evidente el ego, de que somos un yo, ¿cierto? Todos tenemos un gran ego, queramos o no queramos. Y está bien, si de alguna manera el ego por algo existe, no es que esté mal, ¿ya? Está bien. Pero es un instrumento también que puede muchas veces generarnos daño. Es como un martillo, que es un instrumento que me puede ayudar para construir la casa, pero también puedo martillarme los dedos, ¿ya? De manera similar ocurre con el ego. El ego me puede dañar a mí mismo si es que no lo sé utilizar y si es que no lo conozco. Y como decíamos, este ego lo hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Cuando éramos bebés, como yo les decía el martes pasado, no teníamos ego, no sabíamos ni siquiera cómo nos llamábamos, ¿cierto? No estábamos identificados con nada, no estábamos comprimidos. Éramos el todo, éramos completos, ¿cierto? No habían diferencias, no habían separaciones, no habían barreras, ¿cierto? Pero a medida que fuimos aprendiendo las cosas, el lenguaje, comenzamos de alguna forma a etiquetar el mundo, a poner muchos adjetivos, muchos juicios, y comienza cada vez más a conformarse esta persona, que somos nosotros, ¿cierto? Y nos define un montón de cosas. Si alguien nos pregunta ¿quién eres?, ¿qué decimos? Un montón de adjetivos, ¿cierto?
tu nombre, tus padres, tu profesión, tu país, tu sexo, un montón de cosas. ¿Bien? Pero esas son simplemente como etiquetas. Pero en realidad, ¿quiénes somos? Más allá de todo eso, es una pregunta que cuesta responder. ¿Cierto? ¿Quién eres en realidad? ¿Ya? No cuál es tu nombre. ¿Quién eres tú? Entonces, ese ahamkara o ese ego es también, de alguna forma, una barrera en este desarrollo espiritual que lo tenemos que aprender a utilizar. Ya no quiero decir que haya que eliminar el ego de la mente, porque es muy importante igual el ego. Tiene su rol. No vamos a hablar ahora de esto, pero todas estas cualidades pueden tener distintas expresiones que se denominan mahagunas, rayas, tamas y sattva. Entonces, eso lo vamos a ver en la otra clase para que se entienda con más profundidad. Después teníamos buddhi, que es otro aspecto de la mente. ¿Y qué es el buddhi? El buddhi es nuestra inteligencia, como les puse aquí, o más bien es como la capacidad de discernir, la capacidad de tomar decisiones, es esa capacidad que tenemos de elegir, el libre albedrío. Y es aquello que nos da libertad, en el sentido de que el buddhi nos permite tener más perspectiva. El buddhi, el manas y ahamkara, los dos primeros, es como la mente automática, es la mente reactiva. Aquí es donde están la mayor parte de los condicionamientos, las estructuras, las programaciones internas, están acá. Entonces, la mayor parte de las personas funcionan con manas y ahamkara. Piensan, sienten y tienen ego. Piensan, sienten y tienen un ego. Y eso es como lo que nos hace a todos, cuando estamos en el modo automático, actuar en la vida, ¿cierto? Reactividad. Pero el buddhi es más sabio, ¿cierto? El buddhi es una facultad elevada, más superior de la mente. Entonces, el buddhi es aquel aspecto de nosotros que nos permite actuar distinto, tomar otra decisión, ¿cierto? Salir un poco de lo común. Entonces, el buddhi es esa águila, ¿cierto? Yo les decía que toma altura de miras y desde la perspectiva es capaz de entender todo lo que está ocurriendo. Es salirse de un poco del personaje, salirse del ego un poco, bajarse del escenario y mirar la escena desde abajo y entender el porqué de las cosas. Tener profundidad, tener más comprensión. Eso es el buddhi. Y decidir algo distinto. Entonces, cuando ocupas el buddhi, muchas veces dejas de cumplir o dejas de hacer siempre lo mismo o de tener siempre el mismo papel. ¿Ya? El buddhi es de alguna manera un aspecto súper importante de la mente y muchos maestros dicen que es algo que está muy dormido, sobre todo en el mundo moderno. ¿Ya? No utilizamos mucho el buddhi, entonces como que no vemos las consecuencias de las cosas. ¿Ya? Como que eso quiere decir, simplemente accionamos, lo hacemos. ¿Ya? Y no tenemos como la perspectiva de ver el por qué y cómo las cosas están conectadas. ¿Ya? Y es interesante. De hecho, desde la perspectiva de la medicina ayurvédica, la medicina de la conciencia, no solo la ayurveda, lo que uno busca es que la persona despierte o active el buddhi. Porque cuando la persona tiene más buddhi, o lo tiene más despierto, esa persona elige mejor. ¿Ya? Decide mejor. Y muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día es porque elegimos mal, ¿cierto? Elegimos cosas que nos hacen daño, comer aquellos alimentos que son dañinos, hacer rutinas que nos hacen daño, etc. ¿Ya? Entonces es súper importante elegir bien. Y eso lo permite el buddhi, la inteligencia, el discernimiento. Y otro aspecto es chitta, que yo les dije en la clase pasada que es como la conciencia, pero en realidad es más bien como el subconsciente. Es como ese aspecto de nosotros que no conocemos, ¿ya? Porque es la parte de abajo del iceberg. Es lo que no podemos ver en estado de vigilia, ¿cierto? Con ondas cerebrales de tipo beta, no somos capaces de penetrar hacia el subconsciente. Entonces son las profundidades de nosotros que muchas veces no son bastante desconocidas, ¿ya? Entonces, así era como funcionaba la mente, ¿se acuerdan? Todo esto lo habíamos visto. Aquí uno se podría preguntar, oye, ¿y las memorias? ¿Dónde están las memorias, los recuerdos? Es todo un tema las memorias. Podríamos decir que las memorias son parte de la mente cotidiana también.
Pero en realidad, si lo miramos con mucha profundidad, ¿qué son las memorias? Nosotros somos un conjunto de memorias. Si observamos nuestro cuerpo está acarreando memorias desde el origen de la creación. Tenemos memorias de toda una cadena de eventos que ocurrieron antes de nosotros. Nuestro cuerpo tiene una inteligencia que de alguna manera aprendió en momentos o desde nuestros antepasados, quiero decir. ¿Cierto? Siempre me acuerdo lo que dijo mi profesor una vez. Me dijo, ¿tú te acuerdas de tu tatarabuelo? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿cierto? Y yo le digo, no. Me dice, pero tus ojos son muy parecidos a los de él. Dándome ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que mis ojos se acuerden de mi abuelo, luzcan muy parecido, si yo ni siquiera conocía a mi abuelo? Pero las memorias están en mí, ¿cierto? El ADN, por ejemplo. Entonces, las memorias son algo más allá de recordar con la mente. Eso es un aspecto así de la memoria. La memoria es el todo, somos un concúmulo de memorias, no somos más que un conjunto de memorias. ¿Bien? Interesante, pero uno se pregunta ya, esto es cuerpo físico, Jnana Indriyas y Karma Indriyas, ¿cierto? Órganos de la percepción, órganos de la acción, cuerpo físico. Y esto, Antakarana, cuerpo sutil. Pero dijimos al comienzo de esta clase que según esta mirada filosófica, nosotros no somos ninguno de estos como verdad esencial. No somos ni el cuerpo ni la mente. Porque todo esto, cuando nosotros morimos, de alguna manera también desaparece. También va a morir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Aquí yo les puse, más allá de este círculo, tenemos, ahí yo les puse como un ojo, ¿cierto? Pero es como la conciencia. Entonces, nosotros somos aquel aspecto que ha percibido todo esto. Hay un aspecto de ti que percibe el cuerpo y que percibe la mente. Y eso es, de alguna forma, tu esencia o la expresión más pura de tu ser. Y eso lo vamos a desarrollar ahora, ¿ya? También yo les mostré cuerpo físico, sutil y causal. Les mostré también este esquema, ¿se acuerdan? Y aquí llegamos a la clase pasada, donde decíamos, esto se puede graficar también, o ejemplificar con el diagrama de la cebolla, donde vemos que estamos conformados por capas. Tenemos el cuerpo físico, removemos el cuerpo físico, donde tenemos obviamente los órganos de la percepción y de la acción. Tenemos la energía vital, que hablaremos más la próxima semana. Más allá tenemos la mente cotidiana, manas, ahamkara. Más allá tenemos el buddhi, o el discernimiento, la inteligencia. Y más allá, si es que hacemos el análisis, si es que tú te vas, cuando estamos intentando meditar y nos vamos adentrando en nosotros, y intentamos de ir más allá de todos estos aspectos, más allá de la mente, más allá de las emociones, más allá de los pensamientos, un poco más adentro de la inteligencia. ¿Qué vamos a percibir? Vamos a percibir como un espacio, ¿cierto? Un espacio como vacío, entre comillas, donde lo único que siento es silencio. O, en otras palabras, hay calma, hay como templanza. Podríamos ya denominar dicha. Hay como un estado de dicha, donde no hay problemas, porque los problemas están en la mente o en el cuerpo. Pero más adentro todavía, ¿qué hay? En realidad es como cuando estamos durmiendo profundamente. Estás más allá de la mente. ¿Qué hay? No hay nada, simplemente hay calma, silencio. Muy bien. Eso es el estado de dicha. Pero ¿quién eres tú? No eres ninguno de esos. Tú y yo somos la pura conciencia. Somos aquel aspecto que ha percibido todo lo demás. Y eso lo vamos a desarrollar ahora. O sea, nuestro ser, desde la mirada del yoga y del Vedanta, es la conciencia que percibe el cuerpo. La conciencia que percibe la energía. La conciencia que percibe la mente. Esa conciencia que percibe la inteligencia. Y esa conciencia que percibe incluso la dicha. El estado de dicha o de calma o de templanza. Esa conciencia es tu ser. ¿Ya? Es la expresión más pura de tu ser. Y eso es eterno y permanente. ¿Ya? Y eso es de alguna manera lo que queremos empezar a habitar. Porque el viaje a la espiritualidad es un viaje de afuera hacia adentro. Donde vamos a utilizar desde la capa más externa nuestro cuerpo físico. La idea es ir penetrando y llegar hacia la pura conciencia. Y cuando habitamos la pura conciencia, lo que ocurre es que estamos en el Sat Chit Ananda.
¿Habían escuchado eso? Sat Chit Ananda. Esta es la definición de nuestra verdad. Sat, verdad. Chit, conciencia. Ananda, dicha. O sea, ¿qué es lo que nos dijeron los antiguos maestros, ya, nuestros antepasados? Después de muchas generaciones de meditadores y de practicantes espirituales, ¿a qué conclusión llegaron? Ellos llegaron a que todos nosotros, todos los seres humanos, en esencia, somos un ser consciente y dichoso. Eso somos. Un ser de conciencia y de dicha. Entonces es muy lindo entender que dentro de nosotros, independiente de todos los problemas que podamos tener en nuestra vida, en el centro, en el núcleo, nuestra verdad es dicha, es paz, es tranquilidad. Y por ende podemos acceder a ese estado si es que nosotros queremos. Podemos habitar ese lugar, ¿ya? Pero primero tenemos que encontrarlo, ¿dónde está? Pero lo podemos habitar, ¿ya? Entonces siempre yo digo este ejemplo. Hay un ejemplo de, nuevamente, quizás lo han escuchado de mí mismo, quizás en otras clases, pero un hombre que estaba pidiendo monedas, ¿cierto? Fuera de una cueva. Entonces el hombre vivía dentro de una cueva con muy poca ropa y está pidiendo monedas. Y pasa un hombre y le da unas monedas y le dice, a cambio de estas monedas que te estoy dando, ¿podría yo por favor ver dónde tú vives? Y él le dice, pero claro, si yo vivo en esta simple cueva, no tengo nada, solamente vivo aquí. Pero entra, observa donde yo vivo. Entonces este hombre ingresa en la cueva y se da cuenta de que la cueva por dentro tiene un montón de piedras preciosas. Y le dice, pero hombre, mira dónde vives, todas estas son piedras preciosas, son diamantes, por ejemplo. Y el hombre le dice, ¿en serio? Sí, son diamantes, pero ¿cómo? Nunca me había dado cuenta. Sí, eres millonario, le dice. Todas estas son tus piedras y eres en realidad una persona que tiene muchísimo dinero, ¿ya? Eso dice el cuento. Entonces es una metáfora. Similar ocurre con nosotros. Muchas veces estamos mendigando, ¿cierto? Buscando de alguna manera bienestar y placer, sin darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos la fuente de la felicidad eterna, del ananda, de la dicha, ¿ya? Somos un ser de conciencia y dicha. Pero el gran problema es que ignoramos esa verdad espiritual, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces es bonito mirarlo desde esta perspectiva. Vamos a hacer algunos ejemplos filosóficos para que se entienda un poco mejor. Hay algunos ejercicios filosóficos que nos ayudan a comprender un poco esto, ¿ya? El primer ejercicio, vamos a hacer el número 2, que se llama cambia, no cambia. Entonces es el ejercicio